Hola, y qué gusto estar en una nueva exploración a fondo. Hoy tenemos una misión bastante especial por delante, la verdad. Sí, muy especial y bastante intensa, diría yo. Totalmente. Porque hoy vamos a adentrarnos en un documento fascinante sobre la seguridad de procesos industriales. Específicamente hay una sección que vamos a analizar llamada Historia 6, El guardián invisible y la profecía cumplida. Un título que suena de película, ¿eh? Sí, suena a thriller. Y de hecho, el objetivo de hoy es entender cómo este análisis de datos, que a simple vista parece súper frío y técnico, Ajá. es en realidad un escudo invisible, digamos. Un escudo que literalmente salva vidas todos los días en la industria moderna. Bueno, vamos a desglosar esto, porque a menudo damos por sentada la seguridad de todas estas instalaciones enormes que nos rodean. Claro, pasamos por al lado y ni lo pensamos. Exacto. Vemos las chimeneas, los tanques, y no tenemos idea del drama y la ciencia predictiva que ocurre ahí adentro, a puerta cerrada. Y para establecer un poco el contexto de lo que estamos viendo hoy, este documento no es solo un manual técnico aburrido. Para nada. Utiliza una narrativa casi cinematográfica para ilustrar conceptos de ingeniería que son súper complejos. Sí, te atrapa desde el principio. Es que muestra no solo el qué de la seguridad industrial, que son las reglas y los números, sino el por qué, el factor humano detrás de todo esto. Nos adentra en una sala de juntas donde la tensión es palpable. Y no por un accidente que ya pasó, que es lo que uno imaginaría. Exacto. Están tensos por un accidente que el algoritmo asegura que está en camino. O sea, fíjate en la escena. Un grupo de ingenieros está analizando una pantalla. Están evaluando los resultados de un análisis de riesgo basado en inspección. Lo que abrevian como RBI en el documento, ¿no? Sí, RBI por sus siglas en inglés. Y bueno, la pantalla de este RBI arroja una alerta roja. Y el peligro proviene de una fuente que es sorprendentemente pequeña. Aquí es donde la cosa se pone tensa. Mucho. Es la tubería 7B, un conducto de apenas 10 centímetros de diámetro. O sea, del ancho de una taza de café estándar. Tal cual. Una cosita de nada en medio de una refinería gigante. Y el modelo cuantitativo, este algoritmo, predice con toda frialdad que hay un 30% de probabilidad de fallo en los próximos 2 años. ¡Wow! Un 30% es altísimo para algo tan peligroso. Es una locura, porque las consecuencias de ese fallo son catastróficas. Hablamos de una fuga masiva de gas, una nube tóxica que podría alcanzar las viviendas cercanas, fuego e inevitablemente pérdida de vidas humanas. Es que, pensándolo bien, es como, imagínate que descubres que un tornillo pequeñito y aparentemente insignificante en el motor de un avión comercial Ajá, buena analogía. tiene un tercio de probabilidades de romperse en pleno vuelo. Pero el avión ya está abordando pasajeros. Y no puedes simplemente decirles que se bajen. Exacto. O sea, aquí es donde se pone realmente interesante, porque el contraste entre el tamaño de esa tubería de 10 centímetros y la magnitud del desastre que podría causar es brutal. La intuición humana siempre tiende a asociar el riesgo máximo con cosas gigantes, ¿no? Claro, un tanque enorme o un reactor inmenso. Sí, pero el análisis señala este tubito menor y le da un pronóstico implacable. Y lo fascinante aquí es entender la naturaleza de este sistema RBI. Este sistema cambia por completo el paradigma de la seguridad industrial. ¿En qué sentido? O sea, ya no se trata de la medicina reactiva, digamos. Ya no es reaccionar cuando algo se rompe y salir corriendo a apagar el incendio. ¿Qué era lo que se hacía antes? Exacto. Antes esperabas a que fallara o lo cambiabas cada 5 años por si acaso. Ahora se trata de modelar cuantitativamente la probabilidad de fallo mucho antes de que ocurra. Es pura medicina predictiva, pero para metales. Tal cual. El algoritmo cruza la metalurgia del acero con la firma química de lo que pasa por adentro, digamos, un gas ácido. Le suma la temperatura, la presión, la turbulencia. Y te dice exactamente cuándo va a ceder ese cero. Te calcula la pérdida de espesor del metal en fracciones de milímetro por año. Ese 30% no es una adivinanza, es matemática pura y dura. ¡Qué nivel de precisión! Pero claro, tener el pronóstico de un desastre en tu pantalla es solo la mitad de la batalla, ¿eh? Sí. La otra mitad es un dolor de cabeza. Porque la otra mitad es convencer a quienes toman las decisiones de que hay que hacer algo. Y esto nos lleva directamente al conflicto central de esta historia, que es el eterno choque entre producción y seguridad. El drama humano. Exacto.
En el documento narran cómo entra el gerente de producción a la sala. Y su prioridad es absoluta. O sea, la tubería debe seguir operativa y la planta no puede parar. Bajo ninguna circunstancia. Exige soluciones que no impliquen detener la producción. Y claro, desde afuera, si escuchas eso, dices, este tipo es un negligente. Suena a villano de película, la verdad. Suena a que le importan más los números que la vida de las personas. Y frente a esta presión, la decisión de los ingenieros es programar el reemplazo definitivo para la próxima parada de planta programada. Que es cuando apagan todo de manera controlada. Exacto. Pero mientras tanto, la solución es, cito, intensificar las inspecciones en esa tubería 7B. Ajá. Y a ver, el desenlace de esta decisión llega de una forma escalofriante 3 meses después. Sí, esa parte es fuerte. Porque una refinería distinta, en otra parte, sufre una explosión fatal. Y estos ingenieros ven la noticia en la televisión y se dan cuenta de algo terrible. De que era la misma tubería. Exacto. La tubería que falló en esa otra planta era la gemela de su tubería 7B. Manejaba lo mismo, tenía la misma presión, solo que la otra planta no hizo el análisis RBI. Ellos no tenían ese 30% en una pantalla. ¿Y ellos sí? Ellos sí. Y la conclusión de los ingenieros en el texto es que son héroes anónimos. Dicen, bueno, no vamos a salir en los periódicos, pero gracias a nosotros, 30 familias van a dormir tranquilas esta noche. Sí, es un triunfo totalmente invisible. Pero a ver, yo tengo que cuestionar esto un poco. Porque la decisión de los ingenieros fue realmente suficiente, simplemente intensificar las inspecciones, esperando la próxima parada. Es una decisión súper difícil. O sea, la carga psicológica de convivir todos los días sabiendo que hay un 30% de probabilidad de un desastre fatal. ¿Cómo maneja un profesional esa tensión frente a un gerente que solo exige resultados y que no quiere interrupciones? Parece una tirita sobre una herida de bala. Bueno, esto plantea una pregunta importante. Y es, ¿cómo funciona la realidad de la gestión de riesgos en la práctica? A ver. Porque rara vez, por no decir nunca, puedes paralizar toda una operación global, una petroquímica entera, por una probabilidad futura. Aunque sea un riesgo letal. Es que apagar una refinería no es como apagar el motor de un coche. Es inmensamente crítico. Implica despresurizar y enfriar kilómetros y kilómetros de sistemas interconectados. Claro, no le das a un botón y ya. Exacto. Y ese enfriamiento induce un estrés térmico en los metales que es brutal. El metal se contrae y eso puede provocar nuevas fisuras, fugas en válvulas que estaban perfectas. O sea que apagar la planta puede ser más peligroso que dejarla encendida. Irónicamente sí. Un apagado de emergencia para arreglar un tubo de 10 centímetros puede inyectar un nivel de riesgo generalizado mucho mayor. Entonces, el gerente de producción no está siendo irracional. Está balanceando riesgos. Exacto. Balancea un riesgo localizado contra un riesgo sistémico. Así que ese intensificar inspecciones que mencionabas, no es que manden a un tipo a mirar el tubo a ver si se rompe. No es una observación visual. Para nada. Es una medida de mitigación súper calculada y tecnológica. Instalan sensores de ultrasonido, monitorean frecuencias acústicas microscópicas del acero. O sea, lo tienen vigilado al milímetro. Literalmente al milímetro. Y le exigen a los operadores que mantengan la presión y la temperatura sin fluctuaciones. Reducen el riesgo de que la degradación se acelere sin que se den cuenta. Ok, entonces están acortando el ciclo de respuesta. Y el verdadero éxito de la seguridad, como dice el documento, es invisible. Cuando todo este sistema funciona perfectamente, el resultado final es que no ocurre nada. El vacío total. Exacto. Por eso operan como héroes anónimos. Su victoria es el silencio. Es muy profundo eso. Y claro, esa invisibilidad del éxito no es magia, no es suerte. Es una metodología estructurada. Sí, muy estructurada. ¿Cómo encajan todas estas piezas de este rompecabezas preventivo? Me imagino que vas a mencionar la parte de la película. Sí. En la sección de lecciones aprendidas hay un instructor que compara todo este sistema RBI con la película Minority Report. Es una analogía perfecta. Es que es un precrimen industrial. O sea, el sistema usa datos del pasado para predecir el futuro y actuar antes de que la tubería cometa el crimen, digamos, antes de que dé una sorpresa. Interviene en la línea del tiempo, antes de que explote. Tal cual. Y hay una anécdota súper curiosa de un alumno en esa clase que empieza a imitar a Yoda, el de Star Wars. Ah, sí.
Buenísima. Y dice con la voz de Yoda, el futuro de esta tubería, oscuro veo. Y el instructor le responde en el mismo tono, no. Sí, le dice, inspeccionarla debes, o perderla para siempre, tú harás. Me encanta que usen ese humor para enseñar algo tan denso. Es que ayuda a retener el concepto. Y luego el documento pasa a la integración de lo que llaman los elementos de seguridad, que son como los pilares de todo esto. Sí, los cimientos del sistema. Nos explica que todo este análisis de predicción alimenta la integridad mecánica, que es el elemento 8. Que sería como el cerebro del sistema. Ajá, el cerebro. Pero nos dice que depende crucialmente de la participación de los empleados. Que es el elemento 1. Súper importante ese. Porque, y esto me parece vital, son los operadores quienes conocen los ruidos y los olores diarios de la planta. Ellos son los sentidos. Y finalmente, que todo esto requiere información de seguridad, el elemento 2. Porque sin datos puros, sin memoria, el RBI, este precrimen, no puede predecir absolutamente nada. Se queda ciego y amnésico. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que la tecnología predictiva más avanzada del mundo, estos algoritmos increíbles, son completamente inútiles sin el factor humano. Así es. Sin los operadores que huelen un gas extraño a las 3 de la mañana o que escuchan una vibración que no debería estar ahí. Es una simbiosis total entre algoritmos súper avanzados y los sentidos humanos más básicos. Y si conectamos esto con el panorama general de la seguridad, nos damos cuenta de que la seguridad de procesos no es una lista de reglas aisladas. No para nada. Es un ecosistema vivo. Como decías, el elemento 8, la integridad mecánica, es el cerebro analítico, pero no puede funcionar sin el elemento 2, que son los datos. Que son como la memoria de la planta, ¿no? Los planos, la química. Exacto, la memoria institucional. Y por supuesto, no funciona sin el elemento 1, que son los operadores. Ellos son literalmente el sistema nervioso central. Me gusta esa imagen. Porque un sensor te puede medir los grados centígrados, pero no te puede decir si la bomba centrífuga suena distinto hoy que ayer. Ese conocimiento empírico del trabajador que lleva 20 años caminando por ahí es irreemplazable. O sea, si un operador escucha algo raro, pero la cultura de la empresa castiga el reportar problemas porque retrasa la producción, El sistema se vuelve sordo. se rompe todo. Se anula el elemento 1 y el guardián invisible desaparece. No porque falló la computadora, sino porque falló la comunicación humana. Es increíble cómo todo se reduce a la comunicación al final del día. Bueno, para ir sintetizando el valor monumental de lo que hemos explorado hoy. Hemos visto cómo una combinación de datos históricos impecables, modelos matemáticos de predicción y la pura intuición de los operadores que conocen los ruidos y olores de su entorno, Ajá. cómo todo eso trabajando junto puede literalmente evitar que ciudades enteras se enfrenten a desastres tóxicos. Y es importante reiterar que, aunque quienes nos escuchan probablemente no trabajen en una refinería, Claro, la mayoría no lo hacemos. este concepto de mitigar riesgos antes de que estallen es aplicable a la estructura de cualquier organización moderna, ya sea ciberseguridad, finanzas, lo que sea. La mejor gestión es siempre la que previene las crisis de manera invisible. Es la que nadie aplaude porque no pasó nada. Exacto. El silencio es la victoria. Totalmente. Y quiero despedirme dejando una pregunta, o más bien una reflexión resonando en la mente de todos. Y es, si el análisis de datos estructurado puede predecir con un 30% de exactitud el fallo de una tubería de acero puro, ¿qué otros riesgos invisibles en nuestras propias vidas, en nuestras empresas o en nuestras comunidades están esperando a que alguien aplique un modelo predictivo para salvarnos? Es una gran pregunta. O por el contrario, estamos ignorando los ruidos y los olores, las alertas tempranas de nuestros propios sistemas, simplemente porque no tenemos la información estructurada en una pantalla para demostrar que el desastre es inminente. Te deja pensando, ¿eh? Hay que prestar atención a esas anomalías pequeñas antes de que sean problemas gigantes. Tal cual. Hay que escuchar al sistema nervioso de nuestras propias organizaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo. Sigan cuestionando su entorno, presten atención a los detalles y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima.